La Comisión para el Mercado Financiero publicó su informe de endeudamiento 2023. Esta radiografía arrojó que 1 de cada 5 personas en Chile presenta una alta carga financiera, manteniendo un nivel de deuda superior al 50% de su ingreso mensual. Queremos profundizar, entender si esto es bueno, si esto es malo. Bajó un poquitito el endeudamiento respecto del año anterior. Vamos a conversar con la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. ¿Qué tal, Solange? Bienvenida. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo leemos este informe? ¿Con sonrisa o con preocupación? Porque si uno lo compara con el año pasado estamos mejor, pero con distancia sobre otros años. Efectivamente, este es un informe que nos presenta, como decía Carla, ¿no?, una radiografía del endeudamiento en Chile con la información de la cual disponemos en CMF, considerando a quienes tienen deuda bancaria, pero no solamente respecto de la deuda bancaria, sino que también la deuda que tienen en instituciones como son las cooperativas de ahorro y crédito o en emisores de tarjeta no bancaria, que también es información que se incluye en el nivel de endeudamiento de los hogares en Chile. En términos de comparación con lo que había sido el nivel de endeudamiento en años anteriores, efectivamente vemos una baja en indicadores como la carga financiera para el individuo mediano, es decir, para quien podríamos eventualmente considerar a un individuo representativo para el caso de Chile, teníamos una carga financiera de sobre el 21, casi 22% del año 2019, previo a la pandemia, ¿no? Y esa carga se ha ido reduciendo y tenemos hoy día niveles de 16%. ¿Qué es lo que es la carga financiera? Es cuánto destinan las personas de su ingreso mensual a pagar deudas. Y para el individuo mediano eso se redujo a 16%. Solange. Sin embargo, tenemos hogares que efectivamente su nivel de deuda podemos calificarlo como alto. Ya, perdón que interrumpa, pero me parece que es interesante hacer una precisión conceptual, que usted nos pueda aclarar qué estamos entendiendo por endeudamiento y qué estamos considerando como parte de las deudas, porque es distinto un servicio básico que tener un crédito hipotecario, que tener un crédito de consumo, hasta dónde la deuda puede ser sana y hasta dónde no, porque si es endeudarse con cualquier cosa, todos tenemos algún tipo de deuda. Entonces, si podemos hacer esa precisión conceptual para entender bien esta radiografía. Claro, Carla, por eso precisaba yo que respecto de lo que nosotros como CMF conocemos del nivel de endeudamiento, claro, que considera la deuda bancaria, la deuda que nosotros conocemos como fiscalizadores de los bancos, y también no bancaria en tanto tengamos esta información como fiscalizador. Es decir, en el caso, por ejemplo, de los emisores de tarjeta no bancaria, en el caso de las cooperativas, e incluso tenemos información de las mutuarias de seguro. Por lo tanto, en este caso, ese es el tipo de información. ¿Y las casas comerciales entran ahí? De emisores de tarjeta, en tanto emisores de tarjeta no bancario, sí. Ya. Entrarían también esas tarjetas que las personas usan, que son de una casa comercial. Ahora, hay algunos casos que la tarjeta de crédito es de una sociedad de apoyo al giro bancaria. Pues también eso está. ¿Y hasta en general, la tarjeta de crédito está. ¿Hasta dónde, Solange, se considera sano el endeudamiento para entender esta radiografía? Porque usted habla de la carga de deuda que tienen las familias o las personas y uno dice, ya, estamos viendo que el 21% del presupuesto está yendo a pagar este tipo de deudas. ¿Eso es sano, es insano? ¿Puede ser más, puede ser menos? ¿Cómo lo ponderamos? El 21-22% era lo que se destinaba el año 2019 para el individuo mediano. Este año 2023, nuestro dato es 16%. Ahora, ¿eso es sano o no? La respuesta es depende. Depende mucho del hogar, de la persona. Pero en general se dice que cuando ese nivel de deuda implica que una persona tiene que destinar más del 50% de su ingreso mensual a pagar deudas, es un nivel de endeudamiento que se puede considerar alto. ¿Por qué es alto? Porque un hogar, si tiene que destinar un 50% a pagar deudas, bueno, el otro 50% es lo que le queda para el resto de sus necesidades, el pago de arriendo, alimentación, los gastos básicos, etcétera, ¿no? Educación. Por lo tanto, hay un sinnúmero de gastos a los cuales tiene que hacer frente un hogar más allá del pago de la deuda. Entonces, si más de la mitad de mi presupuesto se me va a pagar deuda, bueno, eventualmente un hogar podría estar
en mayores dificultades para poder cumplir con ese compromiso. Ahora bien, ¿por qué digo depende? Porque depende del hogar, depende del nivel de ingreso, ¿no? A lo mejor para un hogar, dado su nivel de ingreso, eventualmente destinar el 50% no es algo que le impida hacer frente a otros compromisos. También depende, como decías tú, Carla, ¿no?, del tipo de deuda, porque hay hogares en los cuales ese endeudamiento, por ejemplo, es para pagar gastos básicos. Por lo tanto, si ya tuve que pagar mi cuenta de supermercado el mes anterior y con eso copé mi capacidad de crédito, bueno, al mes siguiente, ¿cómo compro mi compra de supermercado de ese siguiente mes? ¿No? Es distinto si me estoy refiriendo a un crédito hipotecario, por ejemplo, en el cual efectivamente hay hogares que destinan un porcentaje relevante de su ingreso a pagar la cuota de su crédito hipotecario, que al final del día es una inversión de largo plazo. Por lo tanto, depende del tipo de deuda y depende del nivel de ingreso y capacidades que tenga un determinado hogar. Pero en general, más del 50% ya se considera alto. Solange, y escuchando ahí las conclusiones que usted saca a partir de este informe del 2023, ¿cómo se compara esto con las trayectorias anteriores que han mostrado los chilenos en cuanto a la capacidad de pago, la capacidad de deuda sobre el sueldo que uno gana mensualmente? ¿Nos hemos vuelto mejores pagadores o más malos pagadores conforme avanza el tiempo y además con todas las coyunturas que ha habido, particularmente en Chile, con el estallido social que deterioró la economía, con los retiros que perjudicaron los índices macroeconómicos del país y con la pandemia además que tuvo paralizado mucho del comercio? El incentivo quizás no estuvo tan al frente de la mano, pero empezamos a ocupar el computador también para comprar. Sí, pero uno de los efectos que tuvo efectivamente la pandemia, bueno, también los retiros, el acceso a liquidez de los hogares, fue que pagaron deudas. Por lo tanto, hoy día, esta menor carga financiera que conversábamos unos minutos atrás, del individuo mediano, que veíamos que pasamos del 22% al 16%, bueno, muestra que ha bajado la carga financiera de los hogares y ha mejorado el comportamiento de pago. Ahora, en lo más reciente, efectivamente algunos hogares han enfrentado mayor dificultad para cumplir compromisos y estamos viendo que esos indicadores se empiezan a deteriorar. Pero lo que vimos post pandemia fue que se redujo el nivel de endeudamiento y mejoraron los indicadores de cumplimiento de los compromisos financieros de los hogares. Ya, aquí podría haber distintas teorías. Puede ser que estemos administrando mejor los dineros, seamos más responsables, que haya más educación financiera, que es algo que en Chile lamentablemente ha estado al debe. Pero también, Solange, me imagino que tiene que ver con las dificultades para endeudarse que hay hoy día en distintas materias. Las tasas están mucho más altas, la gente está pensando mucho más a la hora de tomar un crédito porque ya no es tan conveniente. Y eso también no sé cómo ponderarlo en cuanto a qué tan sano o insano es mirándolo desde lo macro. Por supuesto que mirándolo individual, las personas aspiramos a estar lo menos endeudadas posible y ojalá tener todas las cuentas al día y no tener deudas. Pero para el mercado me imagino que también un endeudamiento saludable es necesario para que se mueva el comercio, para que haya más ventas y hemos visto que todo eso ha estado súper afectado en el último tiempo. Entonces, ¿es que nos pusimos más responsables o es que hoy día el acceso al crédito está evitando que la gente se endeude? Es difícil tener un diagnóstico más fino, pero sin duda tiene de ambos elementos, ¿no? Y ahí, en ese sentido, como CMF hemos hecho bastante esfuerzo y al final del día también puede ser una oportunidad, ¿no? Esta herramienta que nosotros publicamos hace harto tiempo atrás, ya más de 10 años, que publicamos este informe de endeudamiento, es una herramienta que nos permite tratar de ir entendiendo mejor el comportamiento de las personas, de los hogares, y también ir educando sobre estas materias. Y en ese sentido, como CMF, tenemos disponible una herramienta que se llama Conoce tu deuda, porque en este escenario en que las tasas de interés efectivamente han estado más altas, en que los hogares tienen menor posibilidad de acceso eventualmente al crédito, el conocer mi nivel de endeudamiento y entender mejor cuáles son las herramientas que tenemos para poder acceder al crédito y acceder al crédito en mejores condiciones es bien importante. Y ahí la herramienta que hoy día tenemos a disposición, antes existía un informe de deuda que publicaba CMF y que entregaba a la ciudadanía, hoy día eso va acompañado de herramientas que permitan, por ejemplo, comparar las condiciones de crédito que me ofrece una institución financiera u otra. El invitar a las personas a cotizar un crédito, a no tomar primera oferta, por ejemplo, a ver qué oportunidades tiene, el saber comparar lo que se llama la carga anual equivalente, el costo total de un crédito, porque no es solamente tasa de interés, porque hay otros costos
asociados a un crédito. Por lo tanto, el que las personas tomen mejores decisiones está en el centro de la preocupación de CEMEFE y por eso hemos puesto esta herramienta, Conoce tu deuda, en nuestro sitio institucional. Pero no solamente eso, también tenemos una encuesta de capacidad financiera que se publicó recientemente, que nos habla un poco respecto de cuáles son las capacidades financieras de las personas, porque entendiendo educación financiera, no solamente como cuánto las personas conocen o entienden de conceptos financieros, sino que también cuál es su actitud frente a las decisiones financieras y cuál es su comportamiento. Ya, y en cuanto al perfil del deudor, ahí vemos en imagen mientras la entrevistamos, dice el nivel de mayor deuda se concentra entre los 40 y los 45 años. Pero ¿qué pasa con aquella población que hoy día no está activa, que no está trabajando? Los estudiantes, me refiero, entre 18, 23, 24 años, y también los adultos mayores que ya salieron del sistema de trabajo, de la fuerza laboral del país. ¿Hay deuda también allí que a usted le preocupe? En los distintos segmentos de la población efectivamente observamos que hay sectores o hay personas que eventualmente tienen una situación más compleja. En edades tempranas, sin duda, las personas tienen niveles de ingreso más bajos porque los ingresos en el ciclo de vida van creciendo en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, tienen mayores necesidades y menores ingresos y por lo tanto hay una demanda por acceso a deuda que es mayor. Y después los adultos mayores sin duda también es un segmento relevante de la población donde en algunos casos sí vemos algún problema de endeudamiento. Pero en general cuando observamos la situación de los hogares hay preocupación en algunos sectores, pero vemos que en general el nivel de deuda hoy día es algo más bajo. Bien, pues interesante esta radiografía. Vamos a seguir atentos a todas las conclusiones que se sigan derivando de estos datos, que siempre es bueno tener. La información ayuda también a hacer una serie de bajadas y de conocer mucho más el hábito y lo que está afectando a las personas en sus casas. Le queremos agradecer a Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. Que esté muy bien. Gracias, Solange. Buen día. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego.